Hola y bienvenidos a Cocina Gurú. Hoy los invito a conocer cómo hacer bizcocho casero muy esponjoso con todos los trucos para que les quede perfecto. La receta de bizcocho esponjoso que hoy les traigo es muy fácil de hacer y el resultado es delicioso. Por eso no se pueden perder ni un solo detalle y recuerden que les dejaré la lista con todos los ingredientes al final del video. Para hacer bizcocho lo primero que haremos será tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Este es el primer truco para que quede perfecto. Y ahora, para hacer la masa comenzamos mezclando una cucharadita de polvo para hornear con 275 gramos o 2 tazas de harina común todo uso. Vamos a cernir ambos ingredientes con la ayuda de un colador o tamizador si tienes uno en casa. Este paso ayudará a que no se formen grumos y la masa quede con una miga muy fina y pareja. Reservamos la harina y continuamos nuestra receta de bizcocho casero, batiendo 5 huevos talla M. Lo haremos a velocidad alta para que se formen la mayor cantidad de burbujas. Este es otro truco importante para lograr que nos quede muy esponjoso y alto. Para que no se les derrame nada fuera del vaso de la batidora, comiencen con una velocidad más baja, pero la suben enseguida para no estropear el resultado. Batiremos los huevos durante 5 u 8 minutos hasta que veamos que se notan más blanquecinos y han doblado su volumen. El siguiente paso es bajar la velocidad y agregar poco a poco 275 gramos o una taza y un cuarto de azúcar granulada. Lo haremos despacio para evitar que se rompan las burbujas. Y una vez añadida por completo subimos la velocidad y batimos por un minuto más. Bajamos nuevamente la velocidad y añadimos una cucharadita de esencia o extracto de vainilla, además de media taza de leche entera que le aportará una jugosidad extra. Y una vez integrados vertemos una pizca de sal para acentuar el sabor dulce y la harina previamente tamizada. Podemos hacerlo de una vez o poco a poco como lo he hecho yo. Lo que sí es muy importante en este paso es no batir demasiado para que no se rompan las burbujas y se desarrolle el gluten. Por esto es que vamos a batir por solo 1 minuto a la velocidad más baja y así será suficiente. Si notan que le quedan algunas partes sin integrar, háganlo con movimientos muy suaves y envolventes. Y mientras hago este paso te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Y también déjame tu comentario para saber si te gustaría que publicara más recetas de bizcochos. Ahora preparamos un molde para hornear el bizcocho. Yo le he puesto un papel encerado y le rocié spray porque en este molde la masa se pega y puede deshacerse con facilidad. Vierto toda la mezcla en el molde y luego llevo al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo sin ventilación. Voy a estar horneando durante 40 minutos a esta temperatura. Otro truco fundamental para hacer el bizcocho muy esponjoso es introducirlo siempre en el horno precalentado y no abrirlo mientras se hornea porque esto provoca que baje y altera el resultado que estamos buscando. Quiero decirles además un truco que a mí me funciona siempre y es que coloco una bandeja en la parte superior para que no se me queme porque mi horno es muy fuerte en esta parte. Se lo digo por si les sucede lo mismo y con este truco no se les quemará nunca, se lo juro. Comprobamos que está totalmente cocido introduciendo un palillo en su centro. Si sale limpio es que está listo. Lo dejamos enfriar 10 minutos en el molde antes de sacarlo, ya que se puede romper si lo hacemos inmediatamente. Y luego entonces sí podemos desmoldarlo, dejándolo enfriar sobre una rejilla antes de degustarlo. Les garantizo que queda súper suave y esponjoso, con un excelente equilibrio de sabor que no les puedo describir. Quiero que miren cómo queda de alto y esponjoso. Por eso les hago la invitación para que lo preparen en casa cuanto antes y me cuenten cómo les ha quedado a través de los comentarios. O etiquétenme en Instagram como Cocina Gurú, les aseguro que les encantará. Ahora sí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer esta receta de bizcocho casero, esponjoso y fácil, ideal para toda la familia cualquier día del año. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratis y por aquí te dejamos otro video con una rica receta.